Profe. Bueno, vamos a estar pocos porque la mayoría está con dificultad para conectarse por el tema del internet, ¿sí? Así que bueno, debido a que solamente tenemos 45 minutos, ¿sí? de reunión, dado que el Zoom nos da ese tiempo para estar en comunicación y después se corta, vamos a iniciar la clase. De PowerPoint. ¿Todos pueden observar el Power? Sí, profe. ¿Les aparece en Sí. sus pantallas? Bien. Sí, profe. Bueno. Entonces, esta es nuestra segunda clase de físico-química. La primera la pudimos tener de forma presencial, el viernes pasado ya no la pudimos tener. Fueron muy pocos alumnos y la restricción era de circulación. Ya no existía. Bueno, en todas las comisiones, yo no sé si acá están todos de comisiones diferentes o están de una sola comisión. Bueno, les voy a pedir que apaguen el micrófono, ¿sí? Porque hay mucha interferencia. Bueno, este es el esquemita resumen de la unidad número 1 que yo hice para todas las aulas. En algunos llegué a desarrollarlo completamente, en otros no llegué a desarrollar algunas partes. Así que bueno, digamos, de igual manera ya tienen el material en formato papel, así que lo pueden ver desde ahí. Simplemente voy a explicar este cuadro y vamos a ir pasando a los ejercicios para poder llegar antes de los 45 minutos, ¿sí? Para poder terminar. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que la físico-química se basa en la química general y en la física clásica, los principios fundamentales de la física, y bueno, y que la química en especial estudia la materia, estudio de la materia, la composición, las propiedades, las estructuras, los cambios físicos y químicos. Estudia los diferentes estados de agregación en los que se presenta la materia, los cambios de estado, y eso ya lo vimos nosotros durante el cursillo y en la primera clase en algunos casos. En cuanto cuando hablamos de estados, hablamos del estado sólido, líquido y gaseoso. Hablamos de sus propiedades, ¿sí? Todo eso tienen en el material teórico. Y bueno, la materia sí posee energía definida como la capacidad de un cuerpo para efectuar un trabajo a causa ya sea de su composición, si hablamos de energía interna, de su posición, hablando de energía potencial, o de su movimiento, ¿sí? Cuando un cuerpo se mueve, posee una cierta energía cinética, ¿sí? Como la química es una ciencia experimental, recurre generalmente a mediciones. A medición. ¿Y qué mide? Mide magnitudes. Las magnitudes que se miden generalmente son las propiedades, ¿sí? Que ya vamos a ver qué propiedades. Las propiedades, ¿sí? Esas propiedades se comparan con algún tipo de escala que se denomina unidades, ¿sí? ¿Y cómo se miden esas propiedades? A partir de un instrumento de medida, ¿sí? Dentro de las magnitudes, en alguna de las condiciones llegamos a ver que existen las magnitudes que son fundamentales, donde se miden una sola magnitud o una sola propiedad, ¿sí? De la materia en este caso, y las magnitudes que son derivadas.
que son el resultado de la medición de dos o más magnitudes fundamentales. A ver si me pasa esto. Ahí está. Bueno, las unidades fundamentales, ¿sí?, están en el Sistema Internacional de Medida. En este caso tenemos 7 unidades fundamentales principales, que son la longitud, donde el nombre de la magnitud, en este caso, es la longitud, el nombre de la unidad es el metro, y el símbolo es la M minúscula, ¿sí? Así se lee esta cuadrita. En la tercera fila podemos ver el nombre de la magnitud, la masa, ¿sí? El nombre de la unidad es el kilogramo, y el símbolo es kg, kilogramo, ¿sí? No es abreviatura, es símbolo, ¿sí? Bueno, después tenemos el tiempo, que se mide en segundos, su símbolo es S, la S minúscula. La temperatura, que se mide en Kelvin, ya vamos a ver las escalas de temperatura, y su símbolo es la K mayúscula. Intensidad de corriente eléctrica, ¿sí? El nombre de esta unidad es el ampere, y se representa con la letra A mayúscula. Bueno, en el caso de la intensidad luminosa, su unidad es la candela, y cuando hablamos de cantidad de sustancia, hablamos de mol, ¿sí? La unidad es el mol. Y se suele escribir mol o representarlo con la letra N minúscula también, ¿sí? Volviendo a las propiedades de la materia son las que nos permiten a nosotros diferenciar una sustancia de otra, ¿sí? Y existen dos tipos de propiedades, ¿sí? Una son las propiedades extensivas, que su valor medido depende de la cantidad de materia que posea, ya sea el cuerpo o una determinada cantidad de sustancia, y las propiedades intensivas, donde el valor medido de esa propiedad no depende de la cantidad de materia que posee el cuerpo, ¿sí? Dentro de las propiedades intensivas hay varias, ¿sí? Pero nosotros vamos a nombrar solamente con las que vamos a trabajar. Una es la masa, ¿sí? Medida de la cantidad de materia que posee un objeto. ¿Y en qué unidad está la masa? ¿O con qué unidad se suele representar a la masa? Con la unidad fundamental. Fíjense acá en el cuadro, en la tercera fila, podemos ver el kilogramo, ¿sí? La unidad que acompaña a la magnitud, masa, es el kilogramo. Y acá tenemos un factor de equivalencia, que 1 kilogramo es igual a 1000 gramos, ¿sí? Eso también es importante saberlo, porque después para los problemas necesitamos saber las equivalencias. Bueno, la masa podemos determinarla con un instrumento. Nosotros dijimos que todas las magnitudes o todas las propiedades, en este caso de la materia, las podemos determinar utilizando algún instrumento, ¿sí? En el caso de la masa, podemos utilizar, ¿qué utilizamos para determinar masa? A ver, para que sea más dinámica la clase. Kilogramos, ¿Qué instrumento utilizamos? la balanza. Bien, la balanza. Acá tienen un dibujito, no sé si se ve. Sí se ve, profe. Bueno, a mí me sale tapado por las caras de los integrantes. Bueno, la balanza, ¿no es cierto? Utiliza para determinar la masa de algún cuerpo o de algún objeto. Bueno, y después tenemos el peso, que es la fuerza que ejerce la gravedad de la Tierra sobre el objeto, o también podemos decir que es la fuerza que ejerce el objeto
sobre un determinado punto de apoyo, se contrarresta la fuerza de la gravedad que lo quiere atraer, ¿sí? O que se está ejerciendo sobre él. Y acá tienen un ejemplo, ¿sí? La masa por la gravedad sería el peso. Bueno, y después tenemos el volumen, ¿sí? El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo y las unidades pueden ser el metro cúbico. En realidad, si nos basamos en este cuadro, la unidad de volumen sería la que se basa en longitud, porque el metro cúbico sale de medir, ¿sí?, las aristas de un cubo de un metro de lado, ¿sí? Entonces de ahí es que sale el metro cúbico. Pero generalmente como unidades de volumen se utiliza el litro y sus equivalencias. Por ejemplo, un litro es igual a 1000 mililitros, es igual a 1000 centímetros cúbicos, ¿sí?, a un decímetro cúbico, etc. Bueno, y ahora vamos a pasar a las propiedades intensivas. Ahí está. Intensivo. Las propiedades intensivas hay muchísimas: el color, el olor, el sabor, la textura, son propiedades intensivas, ¿sí? Pero las que nosotros vamos a trabajar en la parte de ejercicio principalmente son la densidad y la temperatura, ¿sí? La densidad se define como la relación que existe entre la masa de un cuerpo, ¿sí?, y su volumen, es decir, el espacio que ocupa ese cuerpo, o esa determinada cantidad de sustancia, ¿sí? Y sus unidades, como se relaciona masa con volumen, es una unidad derivada, ¿sí?, porque deriva de dos unidades fundamentales, que son la masa y el volumen. Entonces tenemos como unidad el gramo sobre centímetro cúbico, tenemos el gramo por mililitro y también puede ser el kilogramo por metro cúbico. Bien, acá en la parte superior derecha pueden observar la fórmula de densidad. Densidad igual a masa sobre volumen, ¿sí? Y aquí en el lado izquierdo de la pantalla tenemos tres sustancias, ¿sí?, y sus valores de densidad, ¿sí? El valor de densidad es único para cada tipo de sustancia. Si tienen su tablita a mano, su tabla periódica, pueden ver que a cada elemento le corresponde un valor de densidad, ¿sí?, que es propio para ese elemento, ¿sí?, o para esa sustancia pura, ¿sí? Por eso es que decimos que las propiedades intensivas son las que nos permiten diferenciar una sustancia de otra, ¿sí? Fíjense, el alcohol etílico tiene un valor de densidad de 780 kilogramos sobre metro cúbico, que esto sería igual a 0,78 gramos sobre centímetros cúbicos. El aceite tiene mayor densidad, 920 kilogramos sobre metro cúbico, que vendría a ser 0,92 gramos sobre centímetros cúbicos, y el agua tiene 1000 kilogramos, una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico, o lo que es lo mismo, 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿sí? Fíjense que acá el agua tiene mayor densidad, ¿vieron? Su valor es mayor. Y si observamos si cargáramos estos líquidos en una botella, debido a su densidad, a su diferencia de densidad, fíjense cómo quedarían ordenados. El agua quedaría abajo, luego seguiría el aceite y por último el alcohol, ¿sí? Bueno, el jabón y la miel no busqué su valor de densidad, pero debido al orden podemos deducir que la miel tiene mayor densidad que el jabón
el jabón tiene mayor densidad que el agua que el aceite y el aceite que el alcohol, ¿sí? Y acá podemos corroborar con los valores de densidad. Siempre el más denso va a ir hacia abajo, ¿sí? Es lo que ocurre cuando vemos una mezcla de aceite y agua, por ejemplo. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Avanzamos? Sí. Bueno, la otra propiedad intensiva de la que les habla su apunte es la temperatura, ¿sí? La temperatura es una magnitud referida a la noción de calor medible mediante un termómetro. En realidad, en la física tiene una definición un poco más compleja, ¿sí? Desde la física, la temperatura está relacionada con la energía interna que posee un sistema, ¿sí? Y la energía interna está relacionada a su vez con la vibración de los átomos, con la energía de enlace, y se dice que cuanto mayor vibración hay o mayor energía cinética tienen los átomos que componen una determinada sustancia, se pone más caliente y la temperatura es mayor, ¿sí? O sea que la temperatura en realidad está relacionada con la energía interna de una sustancia. Pero a fines prácticos vamos a manejar esta definición que está aquí, ¿sí? Porque lo otro es un poco más complejo. Bueno, ¿qué instrumento utilizamos para medir la temperatura? Los termómetros, ¿sí? Bueno, para medir la densidad hay muchos densímetros y después se puede determinar de forma instrumental determinando la masa y el volumen, ¿sí? Del cuerpo directamente. De manera midiendo sus unidades fundamentales, pero calculando la unidad derivada. Pero hay instrumentos que nos permiten calcularlo de una manera directa. Y en el caso de la temperatura utilizamos termómetros, ¿sí? Fíjense que tenemos, a ver si por ahí. Bueno, tenemos acá la escala de temperatura, ¿sí? 3 escalas. La escala Celsius, que es la que nosotros manejamos en Argentina, la escala Fahrenheit, la escala Kelvin, que es la que corresponde al sistema internacional, y la escala Fahrenheit, ¿sí? Esta es la que se maneja en los Estados Unidos principalmente. Bueno, el punto de fusión del agua es la temperatura a la cual el agua pasa del estado sólido a líquido, ¿sí? En la escala Celsius lo hace a los 0 grados. En la escala Kelvin a los 273 Kelvin, porque Kelvin no es grado Kelvin, es simplemente Kelvin. Y en la escala Fahrenheit, el punto de fusión del agua son los 32 grados Fahrenheit. Y el punto de ebullición, que es aquella temperatura en la cual el agua pasa del estado líquido a vapor, en la escala Celsius ocurre a los 100 grados Celsius, en la escala Kelvin a los 373 Kelvin y a los 212 grados Fahrenheit en la escala Fahrenheit. Este cero que observan acá en la escala Kelvin principalmente corresponde al cero absoluto, ¿sí? Y es la temperatura mínima que ha sido registrada experimentalmente. Esos 0 Kelvin en grados Celsius corresponden a los menos 273,15 grados Celsius y en Fahrenheit a los menos 460 grados Fahrenheit, ¿sí? Y acá abajo, en este cuadrito, o en esta tabla en realidad, podemos observar qué relación existen entre las diferentes escalas, ¿sí? Y tenemos unas fórmulas que nos permiten convertir a nosotros en una temperatura que tenemos en grados Celsius a grados Fahrenheit o a grados
o de grado Fahrenheit a grado Celsius, o de grado Celsius a Kelvin, y viceversa, ¿sí? Esas son las fórmulas que nosotros tenemos que utilizar en la resolución de los ejercicios. Fíjense que para convertir grados Celsius a grados Fahrenheit, se coloca el grado Fahrenheit, se utiliza la primera fórmula, que es esta de acá. Grado Fahrenheit es igual a la relación entre 9 dividido 5 por el grado Celsius que quiero convertir a Fahrenheit más 32. Para convertir grado Celsius a Kelvin utilizamos esta fórmula, la segunda. Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Y si quiero pasar, por ejemplo, Kelvin a grados Celsius, utilizaría algo similar, pero en vez de, en vez de Kelvin, acá escribo grados Celsius y acá escribo el valor en Kelvin que tengo y le resto 273. ¿Sí? Después tengo grado Fahrenheit a grado Celsius, se coloca el grado Celsius, que es la unidad en la que me va a quedar. El grado Fahrenheit que quiero pasar a Celsius, le resto 32 y lo multiplico por la relación 5 sobre 9. Bien. ¿Quién está rayando la computadora? No sé qué pasa acá, que está apareciendo unas rayas rojas. Elina Mirales, que no sé quién es, que está como que rayando. Bueno. Sí. A trabajar. Ya. ¿Tienen su práctica a mano? Bueno, chicos, ¿pudieron hacer alguna actividad? Aparte de las que habíamos hecho ya en el cursillo, porque ahí estaban todas otra vez, pero yo a continuación le había agregado las nuevas actividades. Vamos a comenzar de esta, fíjense, las siguientes propiedades fueron determinadas para un trozo de hierro y había que clasificar esas propiedades en intensivas y extensivas, o extensivas. ¿Algunos de los que están presentes pudieron realizar la actividad? ¿Viste que te decía que tenía que hacer? Sí. No. No, profe, nosotros no hicimos. No hicieron. No. Bueno, ¿por qué no hicieron las actividades, chicos? Bueno, vamos a ir haciéndola ahora entonces. Fíjense, las siguientes propiedades fueron determinadas para un trozo de hierro, indicar con I las propiedades intensivas y con E las extensivas. Y hay que justificar, ¿sí? La masa, de acuerdo a lo que venimos viendo, ¿la masa es una propiedad intensiva o es una propiedad extensiva? ¿Saben por qué yo les digo que tienen que hacer el trabajo antes de la clase? Porque esta clase dura 45 minutos, ¿sí? Y hay que aprovecharla al máximo. Acá hacemos la puesta en común de los trabajos, de los puntos que tenían para realizar,
Y si hay dudas, aclaramos, o si hay errores recurrentes, corregimos, pero aprovechamos, ¿sí?, los 45 minutos de clase. Defínanse qué es la masa. ¿Qué tipo de propiedad es la masa? Es una propiedad extensiva. Bien, es extensiva. Bien, muy bien, extensiva. La densidad, ¿qué tipo de propiedad es? Intensiva. Intensiva. Bien, intensiva. El color, el color es intensiva también. ¿Por qué? Porque no, los que dependen de la masa son propiedades que yo puedo, su valor son aditivos, o sea, los puedo sumar. Por ejemplo, puedo sumar los valores de masa, puedo sumar los valores de volumen, pero, por ejemplo, el color no lo puedo sumar, no es aditivo, ¿sí? No depende de la cantidad de masa, porque así tenga una viruta de hierro o una barra de hierro, va a tener el mismo color, ¿sí? El punto de fusión, ¿es una propiedad intensiva o extensiva? ¿Es intensiva o extensiva? Es intensiva. Recién existe. ¿Cuál? Punto de fusión. El punto, el volumen. ¿Qué tipo de propiedad es? Extensiva. Extensiva. Bien. Nos quedan 10 minutos. Se oxida en presencia de aire. La oxidación es una propiedad intensiva. Y la solubilidad también es una propiedad intensiva. Bueno, voy a explicar un ejercicio de cada uno y van a hacerlo ustedes para la próxima clase, el resto, ¿sí? Fíjense, dice una pieza de oro de masa de 12,82 gramos tiene un volumen de 0,663 o 663 centímetros cúbicos. ¿Cuál es la densidad del oro? ¿Qué volumen ocuparán 200 miligramos de oro? Y ahí les pido que utilicen la fórmula de densidad. ¿Qué datos tenemos nosotros? La masa, 12,82 gramos, el volumen, 0,673 centímetros cúbicos, y lo que nos pide calcular es el valor de densidad. Entonces, lo único que tengo que hacer es reemplazar los valores que tengo en la fórmula de densidad. Densidad igual a masa sobre volumen. Entonces, el valor de masa que tengo es 12,82 gramos. El valor de volumen es 0,663 centímetros cúbicos. Lo divido y voy a obtener el valor, ¿sí? Que lo van a calcular ustedes para la próxima clase. Profe, ¿y cuál sería la unidad de medida que debería quedar en el resultado? Bien. ¿Qué unidad quedaría aquí? ¿En qué unidades? Volvemos acá atrás. Tengo que dividir. ¿Qué unidades dice la densidad? Tiene las unidades de gramos sobre centímetros cúbicos, gramos sobre mililitros, kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí?
En este caso, fíjense, como la masa está en gramos y el volumen está en centímetros cúbicos, aquí nos quedaría la unidad de gramos sobre centímetros cúbicos. Copia lo que dice. Es una unidad derivada. Derivada porque sale de la combinación de dos unidades fundamentales, de dos magnitudes fundamentales, que son el gramo y el centímetro cúbico. Entonces queda gramos sobre centímetro cúbico. Ahora, fíjense que pregunta, ¿qué volumen ocuparán 200 miligramos? Nos pide volumen, no nos pide densidad. Entonces, si se corta, Hacemos como un pasaje de término claro, para hay que obtener. hacer un pasaje de término. Chicos, se va a cortar. Cuando se corte, volvemos a ingresar, ¿les parece? ¿O tienen otra clase? No, usted es la última. Le consulto, profe, ¿usted va a pasar el video al grupo porque tuve como una interferencia a la mitad de su clase en vivo ahora? Voy a pasar el video, ¿sí? Voy a pasar el video. Gracias. Sí, porque en realidad lo iba a grabar solamente, pero como ya entré y estaban todos ustedes esperando para ingresar, entonces dije, bueno, los hago ingresar, porque si grabo sola no se me corta los 45 minutos, es ilimitado, pero al haber más de 2 personas ya tenemos un límite de tiempo. Bueno, termino de explicar esta parte. ¿Qué volumen ocuparán 200 miligramos en este caso, el trozo de oro? ¿Sí? Fíjense que nosotros, para poder operar, tenemos que pasar el valor de 200 miligramos a gramos, ¿sí? Y para eso, lo que vamos a hacer es, sabiendo la equivalencia, es decir, que un gramo es igual a 1000 miligramos, planteo una regla de 3 simple, ¿sí? Y digo, un gramo es igual a 1000 miligramos, ¿sí? 200 miligramos, que es el dato que a mí me da el problema, ¿a cuántos gramos va a equivaler? ¿Sí? Es decir, esta es mi incógnita, ¿sí? Para resolver esto, lo que tengo que hacer es multiplicar 200 por 1, que va a ser 200, dividido 1000, ¿sí? Aquí van a obtener el valor en gramos. Por 1. Dividido en 1000. Una vez que tienen eso, que sería 200 dividido 1000, nos quedan 0,2 gramos, ¿sí? 0,2 gramos. Ay. Esta X le borro porque ya está 0,2 gramos. Ahora sí, como lo tengo en gramos, yo puedo pasar a resolver mi pregunta, mi enunciado. Entonces, de la fórmula de densidad, lo que tengo que hacer es despejar volumen, porque lo que quiero calcular es el volumen que ocupan los 200 miligramos de oro o los 0,2 gramos de oro, ¿sí? Entonces, la densidad es igual a masa sobre volumen, y para despejar volumen, yo tengo que pasar la masa al otro término, ¿sí? Es decir, que tengo que despejar de volumen. Y me queda que el volumen es igual a la masa sobre la densidad, ¿sí? Y una vez que tengo eso, lo único que hago es dividir 0,2 gramos sobre el valor de la densidad. ¿Y el valor de densidad? El que calculé acá. ¿Alguien hizo la cuenta? 12,82. Profe, ¿no quedaría, si hace un pasaje de término, no sería multiplicación pasando la división al otro lado? No, ¿por qué? Acá me da 19,33. Si hago el pasaje, a ver, vamos a hacerlo aquí. Esta densidad es más. Densidad es igual a masa sobre volumen, ¿no es cierto?
Sí. Bueno, el volumen está dividiendo a la masa. La masa está lo que es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hacer lo mismo, fíjense. Si paso el volumen al otro término, me va a quedar volumen por densidad, ¿sí? Igual a masa, ¿no es cierto? ¿Me siguen hasta ahí? Pero yo lo que quiero es obtener el volumen, ¿sí? Entonces la densidad que está multiplicando respecto al volumen pasaría al otro término y quedaría dividiendo, ¿sí? Entonces, Sí, tienes razón. volumen, masa sobre densidad. Uy, todo en mayúscula. Masa sobre densidad. ¿Estamos? Sí, Bueno, correcto. muy bien. Copien esto porque está bien, para eso son estas clases, ¿sí? Nos sacamos todas las dudas que podamos llegar a tener, ¿sí? Masa dividido Y por acá densidad. me queda 19,33. ¿Qué unidad tiene la densidad? Gramos sobre centímetros cúbicos. Para obtener el valor, lo único que tengo que hacer es dividir 0,2 dividido 19,33. ¿Sí? Y eso es igual a 0,010. ¿Les dio así? ¿Qué unidad me queda? Centímetros cúbicos. Porque acá se cancela gramos con gramos. Se cancela gramos con gramos. Y nos queda, entonces, el volumen que ocuparían 0,2 gramos de oro es 0,010 centímetros cúbicos. ¿Quedó alguna duda con respecto a esto?